Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días viernes a las 22 horas por Canal Rural en nuestro programa El Estado que Viene. Y allí analizamos los distintos temas que son de interés en los distintos aspectos de nuestro país, con los protagonistas, con los responsables de actividades, de situaciones, que interesan muchísimo a nuestros televidentes, porque bueno, nos vienen siguiendo hace muchos años, ya 23 que estamos en el aire, y realmente con mucha intensidad. Y ahora vamos a charlar el día de hoy, concretamente con una fundación, y como tal, con uno de sus integrantes. Una fundación que ya tiene una larga historia, en la cual, en alguna medida, yo participé en sus comienzos y me siento profundamente orgulloso, que es la Fundación Universitaria Río de la Plata, la FUR, y vamos a charlar con su secretario, con Pablo Towson. ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Un gusto ¿Qué tal, saludarte. Carlos? ¿Cómo estás? Gracias por Bien. invitarme. No, por favor, gracias a vos. Vos sabés que yo hacía un pequeño recuerdo, ¿no?, de una fundación anterior a la Fundación Universitaria Río de la Plata, que fue la Fundación Harriet. Y luego de esa Fundación Harriet, sus becarios, yo había sido uno de los becarios de la Fundación Harriet, o a través de un contacto correlato que tuvimos con una de las universidades en Estados Unidos, aparece la universidad, la Fundación Universitaria Río de la Plata. La hemos seguido en el transcurso de todos estos años, hemos compartido algunos de sus eventos y realmente fue algo muy importante, es algo muy importante. Contanos un poquito cuál es la actividad en este momento de la Fundación y las cosas que se proyectan hacia adelante. Bueno, a ver, la fundación, primero una pequeñísima parte de historia, porque me parece interesante justamente porque la tiene la FUR. En Argentina, veo que es difícil que las organizaciones de la sociedad civil, cuando no pertenecen a una agremiación específica, como podría ser desde la CGT hasta la sociedad rural, digamos, pero en todo caso, organizaciones que no dependen del Estado, es difícil que se sostengan y que no dependen de un gremio específico, de un sector específico, se mantengan tanto tiempo, ¿no? Entonces, primero cumplimos 50 años, en 2020, y eso ya de por sí nosotros lo sentimos como un milagro, ¿no? ¿Qué Porque tal? con todo lo que pasó, las vicisitudes que han pasado en el medio, nace con dos objetivos, ¿no? Un objetivo es el de estimular, ayudar a educar, si se quiere de alguna manera, y mezclar una mixtura entre la dirigencia argentina, ¿no? En ese momento la joven dirigencia, pensemos que la fundación nace en la década del 70, con lo cual este planteo un poco antigrieta que tiene siempre la FURC, en los 70 era más, ahora es difícil, en los 70 más, ¿no? Entonces, un poco la idea siempre era, sin restricciones de partidos y sin restricciones de geografía de la Argentina, un poco estimular la mixtura de de esa nueva dirigencia a lo largo de los años. Y ese objetivo número 2, no menor, es vincular a esa dirigencia con el mundo, ¿no? Con distintos lugares del mundo. La FURB ha tenido programas a lo largo de 50 años con la mayor parte de los continentes, ¿no? Tenemos nuestro programa insignia, que es con Estados Unidos, que es el de los chicos jóvenes dirigentes de todos los partidos y de todas las provincias, son seleccionados en un esquema que se llama País Federal, vienen de todo el país a conocer cómo funciona el poder en Argentina, si se quiere, o sus instituciones, ¿no? Van al Congreso, a la Corte, también ven empresas, sindicatos, un poco conocer cómo es recorrer el espinel, como se dice, de lo que es la dirigencia argentina. Y después de ahí son seleccionados 15 que están un mes en Washington, en Filadelfia y en Texas, donde hacen lo mismo pero en Estados Unidos, ¿no? Que más allá del programa, lo interesante que pasa en Estados Unidos en sí, una cosa muy interesante que si uno ve las fotos de lo que fue ese recorrido, uno ve dirigente de la Argentina actual, porque justamente no es vacaciones, digamos, pero compartiendo afuera del país un espacio de diálogo y de conexión que si no, a veces en la Argentina es imposible de hacer, ¿no? Pero aparte de Estados Unidos hemos tenido programas en Latinoamérica, en Europa, en Rusia, en China. Hemos ido, la verdad, hemos tratado de abarcar, yo personalmente he organizado un programa a Turquía en su momento y a Israel también. ¿Cuál es la idea de esto? Es salir de la insularidad, ¿no? Un poco mezclar lo que hay en Argentina, este planteo, si se quiere, antipolarización que tiene la FURC, que es que siempre hay un espacio de diálogo, y por otro lado vincular eso con el mundo, ¿no? Salir de la insularidad. Entonces, ahora llegamos a este punto, al 2020, al 2022, digo el 2020 porque fue con los 50 años, ¿no? Pero Sí, sí.
una nueva misión, la misma misión reactualizada, ¿no? Yo siempre digo lo mismo que es en las distintas vicisitudes políticas, la FUR fue siempre un refugio donde poder dialogar con el otro. Eso ha pasado siempre se hace un chiste en la FUR con relación a que es la fundación del llano, ¿no? Porque es cuando la gente no está, los dirigentes o los referentes políticos tal vez no están en el cargo del Estado, activan mucho la fundación de una manera de seguir, digamos, con su carrera, pero también de seguir con Vos sabés que una cosa muy importante de lo que vos estabas señalando en la característica de la FUR es tratar de evitar las grietas, ¿no? Y vos hacías la referencia al 70, y yo recuerdo en sus comienzos, en la anterior fundación y esta fundación, cómo nos encontrábamos absolutamente diferentes del punto de vista partidario, del punto de vista ideológico, y había una comunión de trabajo conjunto realmente fantástico, y veo que eso lo han seguido conservando, ¿no? Este seminario País Federal, que creo que estabas también haciendo referencia, porque se vincula con el otro programa de ustedes de Estados Unidos, son cosas muy piolas, porque generan vinculación, que es lo que nos está faltando a veces en Argentina, entre distintos sectores. Exactamente, entonces es como contracíclico en un punto, porque como la Argentina tiende muchas veces a lo polar, hacer esto, tal vez en otro lugar del mundo sea menos novedoso, menos disruptivo, pero acá el encuentro es disruptivo en la Argentina. Lo que es conservador es la pelea, digamos, o es esta grieta. Entonces, lo permanente es la pelea. Ir contra eso siempre es un esfuerzo y siempre, a veces, incluso difícil de que lo se entienda, ¿no? Pero lo hemos logrado. Yo creo que con vaivenes y con vicisitudes lo hemos logrado. Y llegamos ahora con esta, como una responsabilidad. Yo creo que en el momento que estamos viviendo también, donde casi que te diría que la polarización es el cliché, ¿no? La idea de, bueno, no hace falta que les abunde, pero todos lo vemos todos los días. Bueno, es todavía más importante, y sobre todo en los procesos, cuando uno siente tal vez que se viene un proceso de cambio en la dirigencia, ¿no? Como nosotros nos planteábamos, ¿no? ¿Qué es ser dirigente político hoy? ¿Es simplemente la gente que trabaja en el Estado, o también, y eso es un esfuerzo que nos queremos dar, abrir la fundación digamos, a personas y a instituciones que tal vez no sean eminentemente políticas en su sentido más explícito, que no es que trabajan en el Congreso, digamos, pero que sí participan de lo que es la política en sentido P mayúscula en Argentina. Por eso, por ejemplo, hemos hecho actividades con la AMIA, hemos hecho actividades con la CGT, con la idea de que la política no queda solamente en una banca de un diputado, sino que es algo, y hoy, con esta crítica que hay a esta idea de casta y demás, digamos, cuando la política entra en crisis, nosotros, por ejemplo, en el 83, la FUR fue la primera delegación que fue a Inglaterra después de las Malvinas, ¿no? Imagínense lo disruptivo ir al 83 a Inglaterra, y sosteniendo el reclamo, ¿no? Porque todos los que fueron ahí digamos, son argentinos, pero nosotros creíamos que siempre era necesario establecer puentes de diálogo que no se rompan a pesar de todas las cosas que suceden, ¿no? Y hoy en una situación de un contexto internacional tan complejo, tan cambiante, donde parecería ser que se están moviendo las placas tectónicas del mundo, ¿no? de lo que fue el orden de Bretton Woods, o lo que fue el mundo que conocemos. Bueno, más importante es porque más hay que conocer el mundo. Entonces hay que evitar la tendencia al refugio interno, ¿no? Y yo creo que lo estamos tratando de lograr. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando un programa a Chile, que nos interesa mucho por el cambio Pablo, que está sucediendo. hagamos lo siguiente, vamos a hacer un pequeñísimo corte, continuamos con nuestro segundo bloque. Adelante, Perfecto. señor director. Pablo, en el bloque anterior vos estás empezando a analizar un tema de un programa con Chile que ahora continuamos. Pero lo importante es que en el detalle de la característica de la Fundación Universitaria de Río de la Plata, la FUR, lo claro era que es contribuir a la formación de dirigentes de tracción universitaria en el marco de un diálogo responsable sin ningún tipo de exclusiones o sectarismo. Yo creo que ahí está la clave, ¿no? Que nos está faltando en la Argentina, y que debería ser un objetivo absoluto de todos, tratar de ir resolviendo
cada uno, por supuesto, con su historia, con su pensamiento y con el respeto de los demás, pero buscando puntos de coincidencia, es lo tan difícil. Este programa que estaba señalando, adelante para que nos cuentes, con Chile, ¿entra dentro de estos conceptos? Porque hoy Chile, por ejemplo, es una característica distinta a la que tenía hace 2 meses, y sin embargo funciona. Nosotros estamos pensando programas, en el caso de Chile, a ver, el cambio que se produjo en Chile desde las revueltas del 2019 hasta la actualidad, de un país hermano, pegado, y que sin embargo a veces no hay tanta, no se constituyeron las poleas de transmisión necesarias. Yo, una crítica que tengo personal, ¿no? Pero a algunas de las propuestas de integración que se han hecho en las últimas décadas, es que en general tendían a ser muy intergubernamentales, en el sentido que prescindían de la sociedad civil, ¿no? Entonces nosotros, incluso en los mejores momentos del Mercosur, no han existido como becas, como si fuese las Erasmus en Europa, ¿no? Que permitan que nuestra clase dirigente conozca de verdad Brasil, que jóvenes, no ya cuando tienen cargos o cuando tienen funciones, sino antes que las tengan. Y lo mismo sucede en muchos países de Latinoamérica. En este caso, lo que estamos pensando sobre Chile es que este cambio que se dio, nuestras agendas siempre cuando vamos son interpartidarias también el país que vamos, o sea, no vemos solamente al gobierno, vemos a todo el espinel, lo mismo que hacemos acá, pero lo que queda de eso después es una especie yo creo que es una especie de ejercicio de diplomacia pública en el fondo, no oficial, pero que ayuda, porque después cuando ese tipo de red de contacto, sobre todo entre países latinoamericanos, cuando las papas queman o cuando suceden otro tipo de situaciones, mejor tener el conocimiento previo, ¿no? No amanecer con esa especie de vinculación cuando se llega al cargo, cuando se llega al puesto de responsabilidad, sino ya saber, tener como una especie de crecimiento común. Eso es muy difícil de hacer, además en este contexto de pandemia y restricciones del viaje y todo lo que ya conocemos, peor, pero nosotros nos jugamos a esa, ¿no? Entonces pensamos que así como construimos con Estados Unidos, está bueno construir programas permanentes con algunos países de Latinoamérica. Un poco esa es la idea nueva que nosotros tenemos en este contexto. Insisto, hemos pasado, como son 50 años, hemos pasado por muchos momentos. El apogeo de UNASUR, hoy la crisis, si se quiere, del paradigma de integración. Digamos, se ha pasado de todo. 50 años uno ve de todo, ¿no? Yo no, pero hay una especie de idea donde cuando nos juntamos con los elders de la FUR, con los fundadores, ellos han visto pasar de todo tipo y color, tanto en el gobierno como en la FUR, pero nos parece que ahora es importante porque efectivamente hay un cambio mundial. Entonces tenemos que entender eso, la dirigencia argentina tiene que entenderlo, más allá de que entenderse a sí misma, ¿no? Pero es otra cuestión, pero además tiene que entender un poco qué está pasando. Vos sabés que siguiendo la lógica de lo que vos estabas señalando con relación a Latinoamérica, es realmente muy importante que en nuestro continente y las características de una Latinoamérica que tiene una cantidad de comunión de características, desde el uso del lenguaje hasta su origen común, digamos, con lo que fue la Hispanoamérica. Bueno, esto debería ser realmente un lugar de conocimiento amplio, que muchas veces, yo me quedaba con eso que vos decías, ¿no? Que se conoce un país cuando se está en una función y hay que ir a verlo. En realidad, estas cosas deberían ser fruto de nuestro conocimiento permanente y continuo y que nos permitiera un manejo, cuando se dan las circunstancias, mucho más fácil que lo que es en la realidad, que aparecen sorpresas y se hacen macanas. Más cuando la Argentina tiene una sociedad civil amplia, porque, por ejemplo, uno cuando hace convenios, ¿no? Y busca fundaciones hermanas que hacen lo mismo que nosotros en otros países del mundo. En los países con sociedad civil amplia, los europeos, Estados Unidos, es más fácil. En los países, por ejemplo, hay países donde casi te diría que solamente la vinculación es con el Estado, ¿no? Es como que no existe esa especie de idea donde la política no la hace solo el Estado o los partidos, sino que es una cosa más repartida. Entonces, Argentina sí tiene una sociedad civil amplia, que muchas veces puja con la política a ver críticamente, ¿no? Como diciendo, bueno, acá hay una cerrazón, ¿no? No se puede pasar por ahí. Entonces, en esos contextos, la FUR yo creo que es todavía más importante, además, siendo que es una fundación todavía en algún sentido ampliamente amateur, ¿eh? Digo, muchos de los que estamos ahí,
te diría, el 95% no cobramos por estar ahí, no sé si está bien o no, pero en todo caso no lo hacemos, y casi todos los recursos que tenemos los destinamos a nuestros becarios, ¿no? O sea, digo, le diría que es un ejercicio de militancia, muy entre comillas, porque no es una militancia clásica, pero no es algo que uno hace por un sueldo, sino que uno lo hace porque siente que tiene que hacerlo, ¿no? Entonces, el furpiano como espíritu es interesante, ¿no? Porque a veces están realmente los extremos opuestos. Digo, han ido, hoy para hablar de algo contemporáneo, a los viajes de la FURPA de Estados Unidos ha ido gente de la Cámpora, ha ido gente de Proyecto Sur, ha ido del viejo Proyecto Sur de Pino Solana, bueno, peronistas de todo tipo, liberales de todo tipo, hasta yo ha llegado a ver hasta trotskistas que han ido. Entonces digo, imagínense que esa amplitud yo creo que es difícil de encontrar hoy. Tal vez siempre, pero como la FURP nace en ese, diríamos coloquialmente, nace en ese quilombo, porque nace en la calle 70. O sea, digo, es como que tiene la tecnicatura para hacerlo en Argentina. Pablo, vamos a ir a nuestro último corte, a nuestro último bloque, pero ya podría ir anticipando, ¿no? Saber las distintas cosas que hace la FURP, porque yo tengo acá arriba de mi escritorio una cantidad de programas realmente interesantísimos, programas senior, programas con el Consejo Americano de Jóvenes Líderes Políticos, en fin, una cantidad de programas muy, muy interesantes que me gustaría que lo pudieras señalar. Adelante, señor director. Pablo, bueno, lo dijimos, en este bloque estaría bueno que nos contara rápidamente, porque debes tener como 6 o 7 programas diferentes, aquellos que para vos tengan mayor trascendencia, vinculado con esto de lo que estábamos hablando en los bloques anteriores, la necesidad de la integración, la necesidad de la profundización de los conocimientos relacionados con las actividades de otros países, la necesidad de comprender la política como algo que busca el consenso y no el enfrentamiento, como una necesidad imperiosa de los países. Bueno, nosotros tenemos, como mencionabas, hay varios programas. Voy a contar algunos nomás, porque uno es el programa emblema, que es el que les conté recién. Son chicos que pasan toda una serie de exámenes de escritos, exámenes orales, entrevistas personales con nosotros, y que después son seleccionados para este país federal, y que después de ahí van a Estados Unidos. Ese programa, que es el que te convierte en un becario FURP a miembro pleno, ese hace ininterrumpido hace décadas, ¿no? Es el programa emblema porque es el programa anual. Y después tenemos también, cada 1 o 2 años, con el ACYPL, el American Council of Young Political Leaders, que es un poco la experiencia que nosotros queremos replicar con países de Latinoamérica, ¿no? Que es jóvenes dirigentes de los 2 partidos, republicano y demócrata, de Estados Unidos, que vienen a la Argentina, y después nosotros también enviamos para allá, pero vienen para la Argentina a conocer una realidad provincial. Entonces ahí no es que solamente vienen a Buenos Aires, sino que hacemos convenios con nuestras filiales en las provincias. Hay una cosa muy interesante de la FURP que es realmente federal. O sea, nosotros estamos acá en Buenos Aires y tenemos nuestra sede y demás, pero hay filiales en casi todas las provincias de la Argentina, y esas filiales muchas veces organizan sus propias actividades, ¿no? Digo, por ejemplo, en este caso con el el ACYPL, van a Misiones o van a Salta, conocen al gobernador, las fuerzas productivas, las empresas, los sindicatos y demás, y después se van a Estados Unidos con esa información y con esa vinculación para que después le puede servir muchas veces para las provincias para hacer sus propias programas de desarrollo económico, su propia política internacional, si querés. Después tenemos que van rotando en el tiempo, hemos tenido programas con muchísimos países, ¿no? Hoy día la idea es esto que decía de América Latina, pero también estructural, tuvimos el otro día con el embajador de la India, y avanzando la idea de que nos gustaría hacer un programa senior le llamamos a los programas donde ya son becarios o que invitamos gente. Lo que estaba de viendo, afuera. acá tenés dentro del listado que me han alcanzado, tenés un programa senior muy interesante vinculado con los que han sido ya becarios y que ahora pueden entrar a hacer análisis incluso con mayor profundización. Obvio. Eso lo que respecta para afuera y para adentro, lo que estamos organizando es que lo hicimos mucho durante la pandemia. La pandemia a una fundación tan social, tan gregaria como la FURP le planteó un par de problemas, ¿no?
Entonces, lo que hicimos fue, y digamos, no hay pan que por bien no venga, lo que pudimos desarrollar es nuestra red internacional, todos los becarios que en 50 años, imagínense que no todo vive en la Argentina. Entonces, lo que empezamos a hacer es a vincular todos los becarios de la FUR del mundo, vía Zoom, que no existía, digamos, como por lo menos no existía como algo mainstream, Sí, sí. lo empezamos a hacer en el 2020, y la verdad que hemos redescubierto nuestra propia red internacional, ¿no? Entonces, lo que hicimos, además de vincularnos entre nosotros mismos, y que cada uno, por ejemplo, becarios en Ucrania, becarios, becarios que, que nos cuenten cómo es su ecosistema, cómo está funcionando, un poco con la excusa de la pandemia, pero ya esa red quedó. Pero además lo que estamos tratando de hacer acá es tener un ciclo de debates y charlas permanente, lo hemos tenido también en el pasado, ante la pandemia, donde referentes políticos nacionales, y no solamente políticos, filósofos, economistas, puedan dar charlas con nuestra gente, nuestros becarios, de manera de armar una especie de foro de debate permanente sobre la Argentina, ¿no? Que esto no se agote en los viajes o no se agote en los programas específicos internacionales, sino que sea algo que nos mancomune acá, ¿no? Encuentros nacionales que hacemos a veces en provincias seleccionadas, hemos ido a Tucumán también a hacer un encuentro hace poco, un gran encuentro de la FURB, también lo hicimos cuando fue el Bicentenario de la Argentina, en fin, nuestra idea es que esto no, que el viaje en un punto es importante, pero también es una excusa para encontrarnos nosotros. No sé por qué los argentinos nos encontramos mejor en un avión a veces que estando acá, pero usted lo debe haber experimentado, que a veces es más fácil el diálogo con el otro, en el sentido filosófico de la palabra, afuera, o sea, fuera de la biosfera nuestra, y nosotros tratamos de generar en la Argentina que eso se pueda producir acá. Además que es más difícil viajar por el dólar, pero digo, no podemos agotar en el programa de los viajes, sino que tenemos que sostener el espíritu FUR también en la Argentina, y eso es un poco el plan que nos estamos dando ahora. Pero vos sabés que ese fenómeno que vos señalabas, vinculado con lo que pasa en los viajes y lo que pasa en Argentina, es absolutamente real, ¿no? En los viajes uno es como que se encuentra. Sí, se relaja, ve la Argentina de afuera. Entonces, sí. Grandes charlas se han desarrollado. Yo siempre digo lo mismo, que si en una de la cafetería que queda enfrente del hotel en Texas, alguien pusiese una filmación, a lo mejor vería grandes diálogos políticos más profundos, porque efectivamente cuando uno no está acá, y uno está afuera, y con otro, un radical, un peronista, ¿no? De repente empiezan a charlar más en serio, más allá de la frenesí. Nacen afectos o nace, digamos, o se elimina, mejor dicho, la bronca. Te redescubrís como argentino. Claro, y acá, en lo nuestro, en lo nacional, encontrarnos, a veces es como que no te podés encontrar, no podés charlar, cuando lo bueno es eso, ¿no? Carlos, tenés que encontrarte, tenés que charlar, tenés que cambiar ideas. En Estados Unidos, en Brasil, en Israel o en la China, uno es un argentino para ellos, digamos, y eso, para ellos está bien la diferencia partidaria, pero la verdad que le importa poco los matices de la interna peronista, digamos, ahí es yo argentino, entonces uno muchas veces descubre su argentinidad afuera, es una historia, parte de la historia nacional, ¿no? Pero bueno. Sí, son cosas que uno las ve afuera, pero que deberíamos traerlas para aquí, ¿no? Pero cuesta porque vuelvo a insistir, es como que me parece que aquí tenemos que cuidarnos, lo que no hacemos afuera, que nos hermanamos. Pero bueno, yo realmente me alegro profundamente que la Fundación Universitaria de Río de la Plata tenga esta actividad, tenga esta permanencia en el tiempo, realmente fantástico, ¿no? Los que somos ya medio viejitos y vemos los inicios y vemos los antecedentes que han pasado, realmente me pongo muy contento y no puedo dejar de felicitarlos y decirles que, bueno, que este ámbito que yo tengo desde hace ya, como te señalé, unos cuantos años, está a disposición, porque me encantaría que la Fundación pudiera eventualmente utilizarlo para mencionar sus charlas, analizar las cosas que hace, y con absolutamente a disposición. Así que realmente muchísimas gracias por tu presencia. Muchas gracias, Carlos, y queda ya invitado para el festejo de los 50 años, que sí, era el 2020, pero lo tuvimos que pasar, digamos. Un gusto, realmente. Un gran cariño. Martín Dedeu, mandale un gran abrazo, un amigo. Será mandado. Y bueno, los inicios de la Fundación Río de la Plata, allí estaba él. Así que un abrazo
Muy amable. Muchísimas gracias. Bueno, y a todos ustedes, nuestros televidentes, los esperamos el viernes.